Muy buenas tardes, doctor. El día de hoy, como grupo número 2, conformado por Emily Cuenca, Natasha Espinosa, Karen Guamán, Andrea de la Rosa, Alejandro González y mi persona, Santiago Gordillo, vamos a hablarles sobre la valoración de pruebas de laboratorio. Teniendo en cuenta la validez y el valor, la importancia que van a tener estas pruebas de laboratorio, vamos a tener que muchas veces no todas pueden ser precisas o confiables en los resultados. Y aquí es donde entra la valoración de las pruebas de laboratorio. Primeramente, ¿qué es esto de la valoración de las pruebas de laboratorio? Vamos a tener que evaluar qué tan confiable y precisa puede llegar a ser una prueba. Esto nos va a ayudar para darnos un diagnóstico más exacto más adelante. Pero ¿por qué se realiza? Se realiza para conocer la confiabilidad de estas pruebas de laboratorio, para evitar errores en el posible diagnóstico más adelante y para mejorar la toma de decisiones clínicas. Ahora bien, tenemos 4 aspectos que nos van a ayudar a evaluar las pruebas de laboratorio, en los cuales tenemos la sensibilidad, especificidad, precisión y exactitud, de las cuales a continuación les vamos a hablar más a detalle. Bueno, yo les voy a hablar sobre la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad de una prueba diagnóstica que sirve para identificar correctamente a las personas que presentan esta enfermedad. Es decir, que indica qué tan eficaz es la prueba para detectar casos verdaderamente positivos. Además, esta tiene una alta sensibilidad, se asocia con una baja probabilidad de falsos negativos. Entonces, tenemos aquí la fórmula. La fórmula de la sensibilidad es verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos por 100. Bueno, para entender mejor esta prueba, tenemos un pequeño ejemplo, en donde decimos que una prueba diagnóstica para COVID-19, 90 pacientes sí tienen la enfermedad y la prueba los detectó correctamente. A esto les vamos a llamar verdaderos positivos igual a 90. De ahí 10 pacientes que tenían la enfermedad, pero la prueba no los detectó, entonces a esto se le conoce como falsos negativos, que da igual a 10. Entonces, aplicando la fórmula que ya mencioné anteriormente, va a dar un resultado del 90%. ¿Qué quiere decir este 90%? Bueno, esto nos indica que la prueba detecta correctamente el 90% de los pacientes que realmente tienen la enfermedad. En cuanto a la interpretación clínica, decimos que la sensibilidad detecta la mayoría de los casos de los pacientes que realmente se encuentran enfermos. Además, reduce la probabilidad de los falsos negativos y por último permite descartar la enfermedad si el resultado es totalmente negativo. Bueno, continuando con la valoración de las pruebas de laboratorio, tenemos el parámetro de la especificidad. La especificidad es la capacidad que tiene una prueba de laboratorio para identificar correctamente a las personas sanas, es decir, a las personas que no padecen en sí la enfermedad. Esta mide cuántos individuos sin enfermedad pueden llegar a obtener un resultado negativo y además una prueba con una alta especificidad puede reducir la cantidad de falsos positivos que lleguemos a obtener. Aquí tenemos que una prueba muy específica, si sale positiva, ayuda a confirmar una enfermedad. En cuanto a su uso clínico, la especificidad tiene la capacidad de confirmar un diagnóstico clínico, es decir, la cantidad de dar menores resultados positivos en una persona que se encuentra verdaderamente sana. Y aquí tenemos algunos tipos de pruebas en las que se resalta la especificidad. Por ejemplo, la PCR detecta el material genético del virus o de la bacteria que se necesita estudiar. En cuanto a las pruebas serológicas, se detectan de manera efectiva o específica las inmunoglobulinas. Y en cuanto a las pruebas de antígenos, se identifican las proteínas específicas que puede llegar a tener un agente infeccioso. En cuanto a la fórmula de la especificidad, tenemos a los verdaderos negativos sobre verdaderos negativos más falsos positivos, donde sirve para confirmar diagnósticos y reducir falsos positivos, y en un pequeño caso que podemos aplicar en la vida cotidiana sería que realizar una prueba de laboratorio, el 95% de las personas o 95 de 100 personas pueden llegar a obtener un resultado negativo, mientras que el 5% obtiene un resultado positivo. Esto nos indicaría que la especificidad de aquella prueba de laboratorio está representada en un 95%. Continuamos con los valores predictivos. Tenemos como primer punto valor predictivo positivo, que es la probabilidad de que una persona que obtenga la prueba positiva esté realmente enferma. Tenemos la fórmula que es valor predictivo positivo es igual a verdadero positivo sobre verdadero positivo más falso positivo. Y la interpretación es que el valor predictivo positivo alto hay mayor confiabilidad y va a ayudar a confirmar diagnósticos.
Ahora tenemos el valor predictivo negativo, que es la probabilidad de que una persona con resultado negativo esté realmente sana. La fórmula tenemos valor predictivo negativo igual a verdadero negativo sobre verdadero negativo más falso negativo. Aquí en la interpretación tenemos que el valor predictivo negativo alto ayuda a descartar enfermedades. Ya, tenemos un ejemplo del valor predictivo negativo. Tenemos que 100 personas, donde han dado, 90 personas han dado verdadero negativo y 10 personas han dado falso negativo. Entonces, realizamos la operación y tenemos que eso va a equivaler a que un 90% sea negativo a la prueba. Ya. Tenemos la interpretación clínica, que permite interpretar correctamente los resultados, ayuda en la toma de decisiones médicas, va a ayudar a descartar o a confirmar enfermedades y va a ser importante en enfermedades como el dengue, el COVID y también el VIH. Con la precisión. La precisión es la capacidad de una prueba o de un resultado de dar resultados muy parecidos cuando la medición se repite en las mismas condiciones. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para comprobar si un examen o equipo es confiable. Además, esto nos ayuda al control de calidad en los laboratorios y sobre todo nos permite reducir errores en los resultados. Tenemos la interpretación, los resultados que se parecen tienen una alta precisión y si los resultados varían mucho tienen una baja precisión. ¿Y esto con qué se diferencia con exactitud? Tenemos que la precisión son los resultados similares, esta puede ser precisa pero incorrecta. Además, la exactitud son los resultados muy cercanos al valor real, esta puede ser exacta pero poco precisa. Tenemos un ejemplo para poder entender esto. Tenemos los resultados de la glucosa que se parecen mucho, entonces hay una alta precisión. Además tenemos los resultados del antígeno, es decir, que una misma muestra se analiza varias veces y siempre nos da positivo, es decir, hay una alta precisión. A continuación yo les voy a hablar sobre la exactitud. La exactitud se refiere a qué tan cercano es un resultado obtenido a un valor verdadero o real. Por ejemplo, si una persona tiene la enfermedad y la prueba identifica correctamente, decimos que la prueba tiene una buena exactitud, pero es muy importante porque ayuda a evitar errores en el diagnóstico, tratamientos incorrectos y precauciones innecesarias para el paciente. Ahora les vamos a hablar sobre los factores que afectan a la exactitud. Existen muchos, pero hoy les voy a presentar 5. Primero tenemos la mala toma de muestras. Esto puede ser por un hisopado nasal mal realizado. Tenemos la contaminación de la muestra. Esto puede producir resultados incorrectos. Tenemos errores humanos, la mala manipulación e interpretación de resultados. Tenemos equipos mal calibrados que afectan la confiabilidad de la prueba. Y la etapa de la enfermedad, esto es si la prueba se realiza con demasiada tempranicidad o si es demasiado tarde. El virus puede afectar en el resultado. Bien, ahora continuamos como tal con la relación que existe entre estos 4 conceptos. Pero para eso vamos a dar un pequeño resumen de lo que hemos visto a lo largo de esta exposición. Tenemos entonces a la sensibilidad, especificidad, precisión y exactitud. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? Esta como tal es el detectar correctamente a los pacientes enfermos, mientras que la especificidad es detectar correctamente a los pacientes sanos. También, en cuanto a la precisión, es la capacidad que tiene la prueba para reproducir los mismos resultados en varias mediciones. Y finalmente, la exactitud es qué tan cercano es el resultado que obtenemos al valor real como tal. Y finalmente, en la integración clínica, ¿para qué nos sirve? Es cuando tenemos una alta sensibilidad, esto nos es útil para un tamizaje, mientras que cuando la prueba tiene una alta especificidad, nos es útil para confirmar diagnóstico. Tenemos la interpretación clínica conjunta. Pues muy bien, hay que mencionar algo muy importante. Todos estos parámetros anteriormente mencionados deben ser analizados en conjunto. ¿Por qué? La presencia de uno de estos no significa que puedan existir todos al mismo tiempo. Pueden existir pruebas en las que la sensibilidad sea alta, pero la especificidad sea bastante baja. O pruebas en las que la precisión y la exactitud no estén al mismo nivel. En la que las pruebas sean muy precisas, pero no pueda ser exacta. Es decir, que se puede reproducir varias veces, pero los resultados estén bastante lejos del valor real o estándar. O puede darse el caso contrario, en el que la prueba los valores sean bastante cercanos al valor estándar, pero los resultados no pueden reproducirse a través de nuevos intentos a continuación. Como ejemplo, tenemos 2 pruebas
que se utilizaron principalmente durante la pandemia ocasionada por el COVID-19. Tenemos a la prueba PCR, misma que es de alta sensibilidad y especificidad y fue de gran ayuda durante ese tiempo. Y también a las pruebas rápidas de antígeno, que en cambio, por otra parte, tuvieron mucha menor sensibilidad, pero fueron útiles para un diagnóstico. Muy bien, ahora para entender de mejor manera y dar más valor a todo lo que les dije anteriormente, vamos a presentar un pequeño caso clínico, en el cual se menciona una mujer de 35 años con una clínica de fiebre, tos y pérdida de olfato. Y algo bastante importante, un antecedente, es que menciona haber tenido contacto reciente con un paciente que dio positivo a COVID-19. Así que a simple vista podemos deducir que se trata de un caso de COVID-19, pero se realizaron pruebas diagnósticas, entre las cuales tenemos a la prueba rápida de antígeno y a la PCR. Si bien se menciona en el caso que la prueba rápida de antígeno dio un resultado negativo, en el caso de la PCR no fue así, sino que en este se dio un resultado positivo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Recordemos que anteriormente se mencionó que la prueba rápida de antígeno era bastante poco precisa en cuanto al diagnóstico, pero podía dar resultados más rápidos. Y se menciona que esta prueba dio un falso negativo, como podemos ver. ¿Cómo podemos estar tan seguros de esto? Porque al realizarse la prueba PCR y obtener un resultado positivo, de esta sí se puede tener bastante confiabilidad en cuanto a los resultados, porque tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta. Y gracias a esta es que se pudo dar un diagnóstico certero y correcto. Ya para finalizar con nuestra exposición, a continuación tenemos a las conclusiones, entre las cuales les vamos a presentar únicamente 4. La primera siendo que las pruebas diagnósticas son fundamentales en el campo de la virología para ayudarnos a detectar de manera temprana y segura las enfermedades. Como segunda conclusión tenemos que la sensibilidad y la especificidad nos van a ayudar a evaluar la capacidad diagnóstica de las pruebas de laboratorio. Tenemos como tercera conclusión la precisión y la exactitud nos van a ayudar a garantizar la calidad y confiabilidad que existe en el laboratorio. Y finalmente tenemos a la cuarta conclusión, en la que se nos menciona que ninguna prueba debe interpretarse de forma aislada, sino que esta debe interpretarse en conjunto con la clínica del paciente para generar un diagnóstico correcto. Les agradecemos por su atención. Muchas gracias.